¿Qué tal, jóvenes? Tenemos el siguiente ejercicio de potencial eléctrico, donde tenemos dos cargas en los extremos de una circunferencia, del diámetro de una circunferencia. Entonces el centro O está separando el radio a la izquierda y el mismo a la derecha, ¿no? Entonces en este ejercicio lo que nos piden es encontrar el valor de la distancia X que se encuentra entre O y un punto B, entre el centro y un punto B, sabiendo que el trabajo realizado de cualquier carga que pongamos en este trayectoria de A a B sea cero, ¿no? Entonces no demande ningún trabajo, sea cero. Entonces, para que no demande ningún trabajo, podemos decir que el trabajo que realice una carga de A a B es igual a cero, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que encontrar nosotros el valor del potencial eléctrico que efectúan tanto la carga 1 como la carga 2, ¿no? Y ese es el método de superposición. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? La carga 1 y la carga 2 afectan en el punto A sumando sus voltajes de la misma manera que lo hacen en el punto B. Entonces hacemos la superposición, que es la suma, ¿no?, de los potenciales eléctricos de la carga 1 y la carga 2, como aquí también los potenciales eléctricos de la carga 1 y la carga 2 en A, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la ecuación de trabajo, cuando nosotros tenemos dos potenciales eléctricos, se calcula el trabajo realizado de A a B, restando el potencial eléctrico mayor menos el potencial eléctrico menor por la carga de prueba que se va a mover, ¿no? Sabemos que la carga que se va a mover de A a B va a realizar un determinado trabajo. Ese trabajo nos dice que va a ser nulo. Entonces acá en la ecuación nosotros podemos poner trabajo de A a B igual a 0, ¿no? De acá la carga de prueba va a bajar a dividir. Entonces nuestra ecuación terminaría más simplificada todavía. Y como ya no hay nadie que multiplique, podemos borrar los paréntesis, ¿no? Entonces el voltaje menor pasaría con positivo, igualando ambos voltajes, ¿no? Entonces vamos a pasar esto al otro lado. Y listo. Tenemos que, por la condición que nos da el ejercicio, que nos dice que sabiendo que cualquier carga que se traslade de A a B, de un voltaje mayor a un menor, el trabajo tiene que ser cero. De ahí sacamos esta relación que nos va a permitir encontrar la distancia X que nos está pidiendo, ¿no? Entonces acá lo vamos a encerrar para no olvidarnos. Voltaje mayor igual a voltaje menor, ¿no? Muy bien. Reemplazando las fórmulas, nosotros sabemos, adelante habíamos puesto que voltaje en A es la suma de los dos voltajes para A, y el voltaje en B también la suma de los dos voltajes. Lo que va a variar es la distancia, ¿no?, que existe entre la carga 1 y A, entre la carga 2 y A, y entre la carga 1 y B, entre la carga 2 y B, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar los datos. Acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voltaje de A es igual al voltaje de B, ¿no? Muy bien. Entonces en vez de voltaje de A podemos utilizar la ecuación de la suma voltaje 1 más voltaje 2 o potencial eléctrico, que nomenclatura es lo mismo, voltaje 1 más voltaje 2, ¿no? Pero nosotros sabemos que este es el voltaje 1 respecto de A, voltaje 2 respecto de A, voltaje 1 respecto de B y voltaje 2 respecto de B, ¿no? Entonces eso podemos simbolizar de esa manera para que no confundamos los voltajes. Pasamos al siguiente procedimiento, donde vamos a reemplazar las ecuaciones de cada voltaje o potencial eléctrico, ¿no? Vamos a reemplazar entonces la fórmula. Ahí está, la carga 1 por la constante eléctrica sobre la distancia de 1 al punto A, ¿no? Lo mismo acá para B reemplazamos, solamente que aquí vamos a cambiar la distancia 2. Acá también la distancia 2 al punto A, ¿no? Acá lo mismo, reemplazamos la carga 1, pero ahora hacemos el análisis a B. Y de la misma manera con este otro dato que realizamos con la carga 2, el analizar la carga 2 al punto B sería acá, ¿no? Nosotros podemos simplificar el valor de la K, ¿no? Entonces todos los términos tienen K, entonces se puede simplificar. Muy bien, tenemos esta ecuación un poco más corta, donde podemos reemplazar los valores de la carga, de cada carga, porque nos da, la carga 1 nos decía que es 33 microcoulombs, y la carga 2 nos decía que es 4 microcoulombs, ¿no?
Ahora, reemplazando los valores de la carga, va a ser muy sencillo realizar el procedimiento, pero las distancias es lo que nos va a dificultar en este momento. Si queremos reemplazar acá la distancia de 1, no la tenemos. Lo que nos da en el ejercicio es simplemente la distancia del diámetro. Y esa distancia del diámetro nos dice que es 4 metros, ¿no? Ahí está, 4 metros de longitud de carga 1 a carga 2. Entonces, partiendo por el punto O, vamos a tener radio de 2 metros a un lado y radio de 2 metros al otro extremo, ¿no? Entonces, simplemente tenemos 4 metros de distancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar las distancias que nos piden, nosotros vamos a utilizar un poco de geometría. Nosotros tenemos aquí una circunferencia completa, ¿no? Entonces, esta circunferencia completa, cuando jugamos con el arco de la circunferencia completa, son 360 grados, que simboliza numéricamente. Ahora, nosotros tenemos como dato los 4 metros de radio y tenemos este ángulo que son 53 grados. Y vamos a encontrar el ángulo de acá arriba para poder completar esta distancia y esta distancia. Nos vamos a avanzar en el siguiente teorema geométrico, ¿no? Que dice, a ver, la misma circunferencia, ahí la tenemos. Vamos a cortar dos cuerdas acá, tal y cual está en el ejercicio, y acá, ¿no? Muy bien, entonces, por el teorema, nosotros sabemos que un ángulo en una circunferencia, el ángulo alfa le vamos a poner acá, el ángulo alfa va a ser igual a la mitad del arco que corta. En nuestro caso, el arco que está cortando acá, el arco que está cortando abajo, es la mitad de la circunferencia. O sea, este arco de acá, todo este arco, son 180 grados. Simbolizan 180 grados. Si por el teorema del ángulo inscrito, este ángulo alfa entonces es igual a la mitad del arco que encierra. ¿Cuántos grados encierra ese arco? 180. Entonces el ángulo que vamos a encontrar son 90 grados, ¿no? Entonces ahí está. El ángulo alfa es la mitad del arco, ¿no? Y el arco que está encerrando ese ángulo alfa son 180 grados. Entonces por ende acá van a ser 90 grados formando un ángulo recto, ¿no? Entonces siempre un ángulo inscrito que corte justamente donde está el diámetro, siempre va a formar 90 grados, porque el arco que encierra por fuera son 180, entonces siempre se va a partir en dos por el teorema del ángulo inscrito. Si nosotros sabemos que este es 90, este es 53, este va a completar siendo 37 grados, entonces, ¿no? A la suma del ángulo interno. Entonces acá 37 graditos y tenemos todos los ángulos internos de nuestro triángulo, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que esta línea de acá son 4 metros de longitud. ¿Cuánto será este y este lado? Si giramos esta imagen, nosotros vemos el ángulo de 90 grados ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, con 90 grados tenemos 33 y 57. Esto sería la hipotenusa, que son 4 metros. Ahí, 4 metros, entonces tendríamos que encontrar sus dos catetos. ¿Cómo se calculan los catetos de un triángulo? El cateto opuesto se calcula multiplicando la hipotenusa, que es 4, por su seno. Seno de ya sea el ángulo 53 o 37. Si nosotros tomamos en cuenta esta vertical como el cateto opuesto, estaríamos jugando con el 53 grados. Entonces, este es el cateto opuesto para nosotros, ¿no? Muy bien. Y el de aquí abajo, este de aquí abajo, acá, el horizontal va a ser el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente sería 4 coseno de 53, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a encontrar los valores con la calculadorita de cada uno del procedimiento trigonométrico que acabamos de hacer. Entonces 4 seno de 53 igual a 3.2, ¿no? Trabajando con un solo decimal. Y para el coseno lo mismo. Muy bien. Entonces el seno 3.2 y el coseno 2.4. Entonces acá 3.2 metros y abajo 2.4 metros. Muy bien.
Entonces ya tenemos ambos catetos, ¿no? Entonces volvamos a la figura a su normalidad. Ahí estamos. Entonces este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿no? Una vez calculado entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente, ya podemos reemplazar esas distancias, que es lo que necesitamos encontrar como distancia de la carga 1 al punto A y distancia de la carga 2 al punto A también, ¿no? El cateto adyacente 2.4 y cateto opuesto esta longitud 3.2. Nos vamos a nuestra gráfica acá, y le vamos a reemplazar 2.4 metros, este cateto, listo. Y acá 3.2 metros el otro cateto, ¿no? Muy bien, ahí están las dos distancias. Nos faltaría encontrar la distancia de la carga 1 al punto B y de la carga 2 al punto B. Para eso vamos a analizar nuestra gráfica. Se supone que acá nos dan el radio, que lo graficaríamos así, acá, de 2 metros, ¿no? Entonces acá 2 metros de radio a un extremo y al otro extremo de la circunferencia también el radio de 2 metros. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. A ver, la distancia de la carga 1 al punto B sería 2 más X. Vamos a poner eso acá. Entonces esta distancia es 2 más X. Muy bien. Nos falta esta distancia de acá, de la carga 2 al punto B, y hacemos lo mismo. A ver, acá sería, para encontrar esta distancia, tendríamos que restar al 2 la X, ¿no? Y eso sería lo que sobra, sería la distancia de la carga 2 al punto B, 2 menos X. Entonces acá reemplazamos 2 menos X y listo, tenemos todas las distancias. Ya podemos reemplazar en nuestra ecuación, ¿no? Muy bien, vámonos al editor de ecuaciones, donde teníamos reemplazado y simplificado incluso la constante eléctrica, ¿no? Entonces vamos a reemplazar la carga 1 como 33 microcoulombs, la carga 2 como 4 microcoulombs, lo mismo en el otro extremo de la ecuación. La distancia 1, que sería 2.4, lo tenemos acá, sobre la distancia 2 de a la carga A al punto A, tenemos 3.2, excelente. Abajo 2 más X, ¿no? Ahí está, 2 más X de la carga 1 a B. Y de la carga 2 a B, 2 menos X. Listo, y hasta ya tenemos todo para poder proseguir y encontrar el valor de X. Podemos simplificar el prefijo micro. En cada uno de los términos tenemos el prefijo, entonces podemos simplificarlo. Y podemos realizar la simplificación de este lado de la ecuación, ¿no? De esta expresión algebraica nos quedaría así, sacando como un denominador. Esto lo podemos poner en la calculadora y nos va a salir 15. Un paso después tenemos la simplificación, 33 por 2, 66, más 6 serían 70, más 8, perdón, sería 74, y menos 33x más 4x menos 29, ¿no? Y el común denominador pasaría a multiplicar al otro extremo. Quedaría como una diferencia de cuadrados, 4 menos x cuadrado, pasamos al otro extremo a multiplicar y tenemos 15 por menos 4x al cuadrado en paréntesis. Lo multiplicamos y podemos, como un paso más, igualarlo a 0, ¿no? Porque es una ecuación de segundo grado. Entonces, simplificando términos semejantes y demás, tenemos por fin la ecuación de segundo grado que vamos a reemplazar en nuestra calculadorita para poder encontrar el resultado. Mode 5,3, ecuación de segundo grado, menos 15 igual 29 igual menos 14 igual, y tenemos el resultado que x1 sería 1, y vamos a ver el otro resultado, x2 14 quinceavos, que es 0.93. En un valor redondeado podríamos ponerlo como x igual a 1 como resultado único, ¿no? X es igual a un metrito de distancia, ¿no? Entonces ya lo tenemos resuelto. Vamos a copiar todo el procedimiento que hemos utilizado acá y listo, ahí está. Entonces la distancia, un metrito de longitud como X, ¿no? Haciendo la simplificación algebraica y el reemplace de las cargas, las distancias y demás valores, ¿no? Hemos terminado el ejercicio correctamente. Gracias por su atención.